José Luis Crespo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un placer ser el final de esta jornada. Bienvenido a todo el mundo. Hemos tenido un día fantástico en el que hemos aprendido de los mayores expertos, los tenéis todos aquí, sobre tecnologías cuánticas. Así que, como cierre, voy a hacer como una especie de resumen divulgativo, en algún sentido, de todo lo que ha pasado hoy, sobre todo para los que vengáis aquí y no sepáis mucho de qué va esto. Porque esto va a ser seguramente la siguiente gran cosa. Estamos viviendo ahora mismo la revolución de la IA, creo que todos sois conscientes de ello, pero viene algo más, ¿no? Porque, mirad, fijaos, ahora mismo, este año, está terminando ya, pero este año ha sido el año internacional de la cuántica y las tecnologías cuánticas, y es porque estamos viviendo una revolución tecnológica que está empezando, que es la que se llama la segunda revolución cuántica, o sea, segunda revolución cuántica. ¿Qué decir? Pues, ¿sabes? Revolución, ¿no? O sea, cojan, expropiense esos conmutadores, los necesitamos todos, ¿no? A ver, este bicho de aquí, el ordenador cuántico. Seguramente lo habréis visto en alguna parte, ¿no? Un trasto que se nos dice que puede revolucionar completamente el mundo, que puede poner en jaque toda la seguridad del mundo. Un ordenador que funciona con unas reglas que son diferentes, que son las leyes del mundo cuántico, ¿no? Un mundo completamente diferente que funciona casi con reglas locas. Hay un premio Nobel muy famoso, Richard Feynman, que tiene una frase de estas demoledoras, que es: si crees que entiendes la mecánica cuántica, si crees que entiendes la física cuántica, entonces no entiendes la física cuántica. Muy bien, ya está, sí, demoledor. Si crees que lo entiendes, pues no. Entonces, ¿de qué va esto, no? Un ordenador que funciona con unas reglas que si las entiendes realmente no las entiendes. O sea, ¿de qué va todo esto? ¿Cómo funciona todo esto? ¿De qué va? Os voy a hablar un poquito de esto. Y vamos a intentar resolver una pregunta, que es: ¿qué implicaciones va a tener esto? ¿Esto significa que dentro de unos años, cuando tenga un chaval, le voy a tener también que comprar un ordenador cuántico para que juegue a Minecraft cuántico? ¿Eso va a pasar? ¿Sí? ¿No? Y claro, pequeño detalle, ¿no? Segunda revolución cuántica, segunda. Coño, ¿eso quiere decir que ha habido una primera revolución cuántica? Pues sí, efectivamente, ha habido una primera revolución cuántica. Superdato para las fiestas, ahora podéis ser este tío. O sea, ahora podéis hacerlo, ahora podéis... Qué bien. Y ya que venís gente joven aquí, los chavales, ¿esto qué implica para vosotros? Esta revolución tecnológica quiere decir que va a haber puestos de trabajo nuevos, o sea, puede haber cosas nuevas para vosotros. Pues también voy a intentarlo. Bueno, de hecho es que estuve probando con Midjourney, ¿no? Que me diera una imagen sobre esto, ¿no? Como una foto de un joven profesional en el sector de la tecnología cuántica, ¿no? Esto se lo puse y, coño, se lo puse y el tío directamente me dio una inteligencia artificial quitaros el trabajo. O sea, ya directamente. O sea, no se puede. Pues estas cosas hablaremos. Vale, entonces, esto de la cuántica, vamos a empezar por ahí. ¿De qué trata esto de la cuántica? Para los que andéis más despistados. Es un tema que a mí me toca personalmente más. De hecho, primera foto embarazosa. Este soy yo, con 14 años. Duro, muy duro. Y más o menos cuando tenía esta edad, algunos documentales, algunos libros de divulgación cayeron en mis manos, ¿no? Y recuerdo muy vivamente estar en la cama leyendo un librito pequeño que se llamaba El enigma cuántico, en el que explicaban un experimento muy conocido, explicaban de un modo muy diferente a lo que yo ya estaba acostumbrado, y que ha sido uno de los vídeos más populares de Quantum Fracture. A lo mejor alguno lo habéis visto, ¿no? Dos cajas delante de una pantalla, en el que al final la conclusión que sacas de todo este experimento, aparece en esa pantalla una especie de diagrama, ¿no? Una especie de patrón un poco extraño, y la conclusión que te lleva este patrón, la única conclusión es que ese átomo que está siendo disparado por esas cajas, ¿no? Tiene que estar en las dos cajas a la vez, ¿no? Esa es la conclusión que te da, una conclusión completamente alocada. El origen de este experimento mental, ¿no? Aunque está basado en experimentos reales, es un experimento mental que, bueno, se piensa que el origen es el propio Richard Feynman, es el de la cita original. De hecho, proviene de un experimento anterior que sí que se hizo
sucedió históricamente, ¿no? Y es este experimento el que me gustaría contaros con un poquito más de detalle y que creo que da bastante el sabor de lo que es la física cuántica y de lo que es el enigma cuántico, ¿no? Lo que realmente te vuela la cabeza. A lo mejor, no sé si tenemos aquí físicos, estudiantes de física, más o menos de tercero, de cuarto, ¿no? Que ya estén un poco curtidos. Hay gente que levanta la mano, de hecho ya se puede ver en sus miradas cómo han perdido la vida, como no es vuestro futuro, chicos? Vale. Quería hablaros de un experimento que hicieron estos dos señores, Stern y Gerlach. Yo creo que ya hay gente que sabe más o menos por dónde van ahí los tiros. Vale, vamos a empezar por aquí. En esta foto hay un montón de caras conocidas del mundo de la cuántica. Esta foto es más o menos de 1930, hay mucho por ahí, increíble precisión. Pero aquí podemos ver a los padres y madres de la física cuántica, mientras que teorías como la relatividad fueron hechas por así decirlo, pocas personas. La cuántica es todo lo contrario, es una especie de obra coral en el que montones de personas tuvieron que resolver el mayor reto que la física ha conocido, ¿no? Descifrar qué estaba pasando en el mundo microscópico. Y esta foto tiene dos partes, esta es una, esta es otra, ¿no? Dos partes, aquí hay un montón de gente, y no puedo evitar el momento de cotilleo de deciros algunas caras, quiénes son. Por ejemplo, no sé si se va a ver, sí, mira. Este señor de aquí es Schrödinger. Ole, ahí, Rocío levanta la mano. Cotilleos. Schrödinger tenía una relación abierta. Se llevaba a su esposa y a su amante a sitios, escandalizaba a todo el mundo. Eso pasaba. Pero fijaos, mira, un poquito más arriba aquí tenéis a este chaval joven, es Heisenberg, ¿no? Heisenberg. Cotilleo, era nazi. Era nazi. O sea, pero literalmente era nazi. De hecho, su madre era amiga de la madre de Himmler. O sea, nazismo del bueno. La cuestión, Schrödinger tenía una versión de la cuántica. Digamos que estaba viendo una de las caras del puzzle, ¿no? Una parte del puzzle, una cara del poliedro que era la cuántica. Mientras que Heisenberg tenía otra versión de la cuántica. Estaba viendo otra cara. Es esta persona que está tímidamente en el fondo de la sala, Dirac, el que entiende que son dos caras de la misma cosa. Y más o menos cuando sale el paper de Dirac, es como, más o menos, con muchos detalles históricos, es cuando la cuántica que nosotros conocemos y que, bueno, estudiamos, la cuántica no relativista, pues ya está bien fraguada, ¿no? Más caras importantes. Aquí tenemos a Madame Curie, famosísima, pero no mucha gente sabe que un poco a su lado está su hija, Irene Curie, con su marido aquí arriba, los Joliot-Curie, que hace un ratillo se habían mencionado esta mañana. Pero más gente, aquí tenemos a Bohr, famosísimo, ¿no? Del modelo atómico y un montón más de cosas. Y más gente tenemos en el resto de esta foto en el que está plasmado todo el mundo. Lise Meitner, la tenemos aquí, es la descubridora de la fisión nuclear, la que teoriza la fisión nuclear. Muy injustamente se la llamó la madre judía de la bomba atómica, era una cosa que le horrorizaba completamente. Tenemos a su lado a de Broglie, la primera persona en proponer que la materia puede ondular, puede tener una característica ondulatoria. ¿Quién más? Tenemos a Rutherford, aquí, la persona del modelo de Rutherford, que realmente, sabes, como que hay un núcleo y hay electrones. Y tenemos una persona aquí, a ver si la encuentro. Ah, aquí. Este señor de aquí. ¿Alguien reconoce a este señor? Ni siquiera los investigadores avezados. Mira, hay gente que sabe, muy bien. Gente que sabe. Vale, ese señor se llama Blas Cabrera. Era un español, un canario. En esta foto de aquí, con toda esta gente, ¿no? Nombres en la historia de la física, tenemos a un canario. Y nadie lo recuerda. Yo creo que es un claro ejemplo de cómo nuestro país muchas veces no recuerda bien a sus héroes. Pero vamos a dejarlo ahí. A ver, ¿qué estaba pasando en este momento? No, vamos a rebobinar como 30 años antes, más o menos. 30 años antes, 1900, alrededor de 1900, la física estaba empezando a mostrar grietas, por así decirlo. Una es esta, os voy a contar varias. Esta era una. Una es que si uno se tomaba en serio la física clásica, la física del momento, la física de Newton, si se la tomaba de forma explícita para tratar la materia, llegaba a la conclusión de que de todos los objetos tenía que salir un rayo de la muerte que nos mataría a todos. Literal. Evidentemente eso no pasa, así que algo en esa descripción tenía que estar mal.
Después, no se entendía por qué el aire, no se entendía por qué el aire, este que está a nuestro alrededor, se calentaba. No se entendía cuál era, no se sabía predecir el calor específico de los gases diatómicos. No se sabía, no entendíamos bien el aire, literal, ¿no? Este era también un problema. Y luego el más grave de todos, el átomo. Se descubrió que el átomo existía, que tenía esta estructura, que había electrones que estaban haciendo cosas alrededor de un núcleo. Pero la predicción clásica, en combinación con la de las leyes del electromagnetismo, que ya estaban consolidadas por el momento, llevaba a una predicción terrible, y es que ese electrón que da vueltas alrededor del núcleo, al girar acelerado en torno a ese núcleo, claro, tendría que ir emitiendo ondas electromagnéticas durante ese giro, como una pelota, ¿no?, que está inmersa dentro del agua, entonces va a generar unas ondas en ese agua, y al generar esas ondas perdía energía. Y al perder energía tenía que hacer una espiral de la muerte y chocar contra el núcleo. Así que los átomos no podían ser estables. Los electrones tenían que perder energía e impactar contra el núcleo, así que los átomos no podían existir. Pero se sabía que el universo pues, existía desde unos cuantos millones de años, al menos. Así que, ¿qué pasaba ahí? Los átomos no podían existir, la materia no podía existir. Empezaron a ver qué posibilidades había de resolver esto, estos dos caballeros de aquí, que es Bohr, que lo hemos visto antes, solamente que ahora con la skin jovencita, y aquí al lado tenemos a Sommerfeld, que era otro físico teórico. Vale, entonces, estos dos intentaron atacar ese problema de qué estaba pasando dentro del átomo, qué estructura tenía, de un modo diferente. Lo que querían era, primero, ver lo experimental, ver qué estaba pasando en el experimento, y luego intentar cuadrarlo con un modelo teórico. Primero basarse en lo que estaban viendo los experimentos. Entonces, se hacía una cosa que tenía su complicación, pero bueno, no estaba mal. Y era coger ciertos elementos químicos, meterlos en un tubo, meterles una corriente eléctrica y ver cómo se iluminaban. Por ejemplo, uno muy sencillo es el hidrógeno. Lo metes en un tubo, le metes una corriente eléctrica, se ilumina violeta, y si lo haces pasar por un prisma y descompones ese violeta en otros colores, ves, pues, violeta, ¿no? Un poquito de rojo, un poquito de azul. Luego hay más azules, pero en principio eso es lo que ves. Se dieron cuenta de que cada átomo, cada elemento químico, tenía una huella distinta, unos colores, brillaba con unos colores diferentes. Y podían descomponer esos colores y ver la huella particular de cada elemento. Y a partir de ahí, sabiendo estos colores que estaban emitiendo esos átomos, podían empezar a reconstruir qué estaba pasando dentro de ese átomo. Cómo estaban estructurados esos electrones que estaban haciendo algo al emitir, ¿no?, para emitir esos colores tan precisos. Y es así, viendo estos espectros, como Sommerfeld y Bohr acaban con una conclusión que es rompedora. No es una casualidad que Bohr fuera un jovencito y que estuviera dispuesto a tomar riesgos y proponer cosas muy extremas. No es una casualidad que los padres fundadores de la cuántica fueran jóvenes en este momento, porque tenían el fuego suficiente como para proponer cosas que eran extremas. Os voy a poner este ejemplo que nos servirá durante el resto de la charla, que es el átomo de plata. El átomo de plata tiene decenas y decenas de electrones, pero nos vamos a fijar en el electrón que está más alejado del núcleo, ¿no? Están todos los electrones ahí haciendo cosas cerca del núcleo, pero hay uno que está el más alejado. Pues ese nos vamos a fijar en él. En principio uno diría, ¿no?, que ese electrón está orbitando el núcleo, está dando vueltas. Nos vamos a fijar en el plano en el que gira ese electrón, ¿no? Como si fuera un planeta que gira alrededor del Sol, pues nos vamos a fijar en ese plano. Podríamos fijarnos simplemente en el eje de giro de ese electrón. Pero hay un problema con los ejes de giros, ¿no? Y es que el planeta, ¿no?, o el electrón puede girar en este sentido, ¿no?, para acá, o puede girar en el contrario. Entonces, para que sepamos bien si va para la izquierda o para la derecha, vamos a ponerle una flecha. Girar para arriba, pues es girar para allá, ¿no?, girar para acá. Y si apuntar hacia abajo sería el contrario, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Tú dirías que si coges un poquito de plata y la vaporizas en el aire, todos esos átomos se quedan ahí flotando y que vas a tener un poquito de todo, ¿no? Algunos átomos apuntan para un lado, otros apuntan para otro, ¿no? Tutti frutti, vas a tener un poco de todo. Entonces,
Lo que propusieron Sommerfeld y Bohr es esto. Lo que propusieron es, mira, cuando meto esto en un campo magnético, y digamos, privilegio una dirección, estos átomos no pueden estar apuntando donde ellos quieran. No, no. Lo que me dicen los experimentos es que solo hay dos opciones. O apuntan para arriba, o sea, toda esta gama de posibilidades no existe, o apuntan para arriba o apuntan para abajo. Ya está. No puedo tener un átomo así de lado. No, no. Dos posibilidades, o para arriba o para abajo. Eso es lo que me dicen los experimentos. Esta es la propuesta de Bohr y Sommerfeld. Esto, con el tiempo, se acabó llamando cuantización. De aquí viene la palabra cuántica, ¿no? De que no tienes una continuidad de posibilidades, solo tienes dos. O tienes unas concretas. En este caso, solo dos. Claro, esto a Stern no le gustaba mucho. Claro, él decía, pero ¿cómo que no voy a poder tener un átomo de lado? ¿Cómo es eso? Es decir, una cosa es que me digas que, bueno, que un cierto sistema puede tener esta energía o esta. Vale. Pero que me estés discretizando, ¿no? Que me estés cuantizando el espacio. ¿Cómo es posible que yo no pueda tener una...? Claro, eso a Stern le volaba la cabeza. Bohr y Sommerfeld, bueno, pues se dicen, bueno, es que esto es un modelo matemático, tampoco estamos prediciendo, ¿sabes? Estas cosas de físicos, no de filósofos. Pero Stern esto le preocupaba mucho, así que pensó en un experimento para poner esto a prueba. ¿Realmente esto que dicen estos dos es de verdad? ¿Podría esto medirlo directamente? Y tras una historia de falta de financiación terrible, en el que Stern se fue de Alemania y Gerlach fue el que al final lo ejecutó, etc., bueno, una historia tremenda, ellos dos consiguieron hacer este experimento con el que se llevaron el premio Nobel. El experimento es el siguiente. Tú tienes un buen imán, inhomogéneo. Luego, si queréis, más tarde me preguntáis por qué, que es bonita la respuesta. Pero la idea es que tienes el campo magnético. Vale, genial. Y tú lo colocas, ¿no?, con esas líneas de campo en el sentido que tú quieras, ¿no? Yo las he colocado así rectas, pero lo puedes colocar como quieras. Caliento un poquito de plata, hago que esos átomos se vaporicen en el aire y disparo esos átomos para que pasen por dentro del imán, para que pasen por dentro de ese campo magnético. Esos átomos de plata saldrán por el otro lado y al otro lado lo que pongo es básicamente, o vaya, una placa fotográfica, una pantalla detectora. Y donde esos átomos golpeen la pantalla, ¡pum!, aparecerá un punto. A lo mejor esto suena de otro experimento, efectivamente. Esto es Stern-Gerlach. Este es el experimento. Entonces, ¿qué era lo que Stern esperaba ver? Vale, pues sí, es cierto que yo puedo colocar los átomos como a mí me dé la gana, que es lo lógico, que es lo esperable. Entonces debería ver lo siguiente. Mirad, la clave aquí es que cuando los átomos tienes un electrón, ¿no?, que está dando vueltas, digamos que el átomo al completo se comporta como un pequeño imán, por así decirlo. Y este pequeño imán interactúa con el imán gordo. Y al interactuar con el imán gordo, sufre una fuerza. En este caso, si el plano de giro, es decir, la flecha, ¿no?, esa flecha que me dice cómo está girando el electrón, si esa flecha apunta para arriba, entonces esa fuerza aparece y empuja al electrón para arriba, ¿no? Imaginaos que soy el átomo, ¿vale? Soy un átomo. Paso por el campo magnético y entonces sufro esta fuerza. Y entonces ese átomo lo que hace es, al pasar por dentro de ese campo magnético, lo que hace es subir. Y sale despedido como para arriba. Si por el contrario apunta para abajo, pasa lo contrario. El átomo entra en el campo magnético, sufre esa fuerza para abajo y entonces se desvía y va para abajo. Está de lado. El átomo entra en el campo magnético y no siente nada. Pasa recto. No siente nada. Y luego tenemos las posibilidades intermedias. Si estás un poco ladeado, sientes la fuerza, pero es flojito. Entonces te desvías, pero poco, no mucho. Y lo mismo para arriba. También te desvías para arriba, pero poquito, no te afecta mucho. Entonces, ¿qué espera Gerlach? Pues como los átomos apuntan en todas direcciones, tutti frutti, pues lo que al final obtienes es todas las direcciones posibles. Lo que obtienes básicamente es una banda
de todas esas direcciones posibles. Tienes las que han sido muy desviadas, las que han sido muy desviadas hacia abajo, las que no han sido desviadas nada en el centro y todas las posibilidades intermedias. Lógico. Vale. Entonces, la pregunta es, cuando Stern y Gerlach hicieron este experimento, ¿qué les salió? Pues lo que les salió fue esto. Vaya, parece que o todo arriba o todo abajo. No había posibilidades intermedias. De hecho, estas son las placas originales. Pasa una cosa, ellos no disparaban por un agujerito, sino que disparaban todos los átomos de plata por una rendija. Es decir, había átomos que salían en todas esas direcciones. Esta placa de aquí es hacerlo sin imán. No tenían imán. Entonces, al no tener imán, pues ya está. Pues todos esos átomos pues, salen así disparados y llegan a la placa fotográfica y tenemos una línea. Ya está, sin más. Pero la segunda placa es lo que pasa cuando ponen el imán grande. Entonces, fijaos lo que pasa. Ese haz se abre en dos. Se abre en dos. Y no hay nada en el interior. Si hubiera algo en el interior, tendríamos una situación parecida a esta de aquí. Pero en el interior no hay nada. Como si solo hubiera dos posibilidades, o arriba o abajo. Básicamente, esto. Claro, esto te lleva a una conclusión. Y es que esos átomos o estaban así o estaban así. No había posibilidades intermedias. Literalmente en la placa fotográfica no las ves. Así que la respuesta es, joder, Bohr y Sommerfeld tenían razón. Esta es una demostración de que el espacio está cuantizado. Loco. Pero es curioso porque esto te lleva a una conclusión que es muy siniestra, como suele pasar con algunos experimentos de la cuántica. Tienes una conclusión que dices, un momento. Porque, claro, eso quiere decir que todos esos átomos que pasaron por el imán, que estaban por aquí danzando, ¿no? Los impulsaste dentro del imán y los hiciste pasar dentro del imán, no estaban así. Estaban así. Algunos para arriba, otros para abajo. Todos así. Y eso te lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿cómo lo sabían? ¿Cómo sabían los átomos, antes de entrar en el imán, que yo había puesto el campo magnético así? ¿Cómo lo sabían? Es decir, podría haber colocado el imán así volteado, ¿no? Pero todos están perfectamente alineados con el imán. Y es, ¿cómo lo sabían? Vale, pues dijeron, vale, a ver, pues vamos a repetir el experimento, solamente que en vez de colocar el imán así, le voy a dar así la vuelta, pum, y voy a volver a hacer pasar los átomos. Entonces, como los átomos apuntan solamente o para arriba o para abajo, al pasar dentro de ese imán que he volteado, que he girado, pues entonces harán 90 grados, ¿no? Estarán todos tumbados respecto a ese imán, y entonces lo que debería haber es una mancha en el centro, ¿no? Pues no deberían sentir ninguna fuerza, porque están con 90 grados respecto a ese imán. Pero, ¿qué pensáis que fue lo que pasó? Pues dispararon sus átomos y lo que vieron en la placa fotográfica es esto. Ahora no estaban arriba y abajo, sino que estaban también volteados. Volteé el imán y las manchas se voltearon. Es decir, que esos átomos, repito, antes de entrar en el imán, no estaban así. Como las manchas me salen aquí, entonces tenían que estar así. Es la conclusión que tengo. Así que fijaos qué extraño es esto. Porque en el fondo lo que me está diciendo es que si yo pongo el imán en vertical, mi conclusión es que los átomos, antes de entrar, están verticales, todos ellos. Pero si pongo mi imán horizontal, mi conclusión es que todos los átomos, antes de entrar, están horizontales. Lo que yo elija, mi elección en cómo posiciono esto, de algún modo está cambiando la realidad previa, antes de entrar. Este es el enigma cuántico. Esto es por lo que los físicos a veces evitamos las cosas filosóficas de la cuántica. Y es fantástico, y es maravilloso. Entonces, vale, a ver. Entonces, los físicos aquí de la sala, que estamos aquí todos, ¿cómo intentamos encajar un poco estas cosas raras que pasan cuando hacemos experimentos de este tipo? ¿Cómo lo encajamos? Bien. La ortodoxia lo que nos dice es lo siguiente. La forma que tenemos de encajar esto es lo siguiente. Resulta que esta idea de que tú tienes un imán con un electrón que está girando en un sitio concreto, esa idea hay que desecharla. Y la forma que tenemos nosotros de pensarlo es que ese eje de giro por el que gira el electrón, eso no existe, eso no está.
No hay eje de giro, no hay eje de giro, no hay giro. Bueno, hay giro, hay algo que está girando, pero no hay eje. El eje no está definido, no está determinado. No hay eje, pero sí hay algo girando. Lo siento repetirme mucho, pero es maravilloso, ¿no? Es lo que muchas veces se llama superposición. Ahora os lo pondré, ¿no? La cuestión es que cuando yo hago pasar esos átomos que no tienen el eje definido a través del imán, les estoy forzando a que lo haga. Les estoy haciendo una pregunta, y es, ¿cuál es tu eje de giro? Y si yo tengo un imán vertical, lo que les estoy preguntando es, básicamente, ¿estás arriba o estás abajo? Les estoy haciendo esas dos preguntas. Entonces, esos átomos que no tenían su eje definido se definen al entrar dentro del imán. Y entonces eligen arriba o abajo. Y por eso mi resultado es arriba o abajo, todo el rato. Si, por el contrario, hago pasar esos átomos en un imán que tengo horizontal, entonces la pregunta es diferente. Es, ¿izquierda o derecha? ¿Qué eres, izquierda o derecha? Y entonces los átomos se definen en esa dirección. Y por eso me sale todo izquierda y derecha. Es porque la realidad previa al imán no estaba definida. Loco, pero hay montones de experimentos, ¿no?, que se pueden entender con este marco conceptual. Esta cosa de aquí, la forma coloquial que tenemos de hablar de ella, se llama superposición. Una forma de entenderlo es que no es que haya una indefinición en eso, es que está pasando todo simultáneamente. Es que todos los ejes de giro, por así decirlo, están pasando a la vez, con ciertas normas. Esa es la famosa superposición. Y bueno, ya lo sabéis. ¿Puedo al menos averiguar si es arriba o abajo, o izquierda o derecha? ¿Puedo adelantarme a que eso pase? No, va completamente al azar. Si yo hago la pregunta arriba o abajo, será a veces arriba o a veces abajo. Y no tengo ninguna manera de saberlo. Solamente la probabilidad de que eso pase. Y por eso me salen esas dos manchas, ¿no? Estamos viendo los átomos que van arriba, los átomos que van abajo, y de vez en cuando pues, me sale uno, me sale otro, y por eso veo dos manchas. Las superposiciones, que pueden parecer cosas completamente extrañas, realmente nos rodean más de lo que uno piensa. No solo pasa en el giro de los átomos, también pasan en montones de otras variables que tienen los átomos y que tienen otros objetos cuánticos. Pasa en nuestra posición, pasa en la posición de los átomos, pasa en la velocidad de los átomos, pasa en la energía de los átomos, en prácticamente todas. Se permiten las superposiciones. Y es importante porque sin ellas el mundo no sería tal y como lo vemos. Por ejemplo, hay sospechas de que algunos procesos dentro de la fotosíntesis no sucederían si no hubiera átomos que están haciendo cositas cuánticas de este estilo ahí dentro. Fijaos, un mundo sin clorofila, un mundo sin plantas. No estaríamos aquí, desde luego. Pero lo puedo complicar más aún. El Sol. En el interior del Sol, los átomos de hidrógeno se fusionan, se combinan a través de procesos nucleares muy complejos para que el Sol brille. Se sabe que esas fusiones no serían capaces de que se produjeran si no fuera porque hay procesos cuánticos que hacen que sea posible. Los átomos no tienen suficiente, los núcleos dentro del Sol no tienen suficiente velocidad para poder fusionarse por sí solos. Necesitan un poquito de magia cuántica en esas posiciones, en esas velocidades, para poder fusionarse. El Sol brilla gracias a la cuántica. Pero es que es incluso más. Son nuestras moléculas. Esta idea de instituto, de los enlaces químicos, los enlaces covalentes, ese palito que dibujamos entre átomos para conectarlos, ese palo es un electrón que no está ubicado en ningún lugar concreto entre esos átomos, viviendo, si queréis, yendo y viniendo, si queréis verlo así, entre esos dos átomos. Los enlaces químicos son superposiciones, es cuántica pura. Y si no hay enlaces, no tenemos química, si no tenemos química, pues no estamos aquí. Así que fijaos lo importante que es la cuántica en este sentido. Pero es más, porque desde este momento en el que empezamos a entender cómo la estructura de la materia funciona, empezamos a poder entenderla mejor. Empezamos a entender, bueno, por qué algunos metales o por qué algunas sustancias conducen la electricidad, pero otras no. Por qué algunas son mejores al conducir calor y otras no. Empezamos a entender mucho mejor cómo funciona internamente la materia. Y al hacer eso, ganamos muchas aplicaciones por el camino. Falta decir que toda la electrónica,
microelectrónica que conocemos y que forman nuestros móviles, ordenadores, etcétera, no existirían si no entendiéramos con mucha finura toda la cuántica que sucede por medio. Y en las últimas décadas esto se ha vuelto mucho más impresionante. Hay partes de los móviles, nuestros móviles, que han sido pues, predichas por un teórico en su despacho, en su pizarra, ha dicho, anda, mira, esto, juntando esto, una capa de esto y tal, esto podría existir y tendría esta aplicación. Y en 20 años estaba en nuestros bolsillos. O sea, me parece acojonante, ¿no? Más cosas. Los transistores. Los transistores requieren de mucha cuántica para entender bien cómo los semiconductores de los que están hechos funcionan. Así que olvídate de ordenadores, etcétera, sin ellos. También hemos aprendido que la luz también es cuántica, tiene un comportamiento cuántico. Y al entender cómo esa luz cuántica funciona con la materia cuántica, cómo interaccionan, pues hemos aprendido, por ejemplo, a convertir la energía de la luz en energía eléctrica. De ahí vienen las placas solares. O hacer lo contrario, cómo a partir de la energía de la materia convertirla en luz. De ahí, por ejemplo, cosas como los LEDs. Dispositivos que requieren mucha cuántica para poder entenderlos. Esta es la primera revolución cuántica. La hemos vivido. Es cómo hemos aprendido que la materia, la luz y montones más de actores, ¿no? Funcionan de forma cuántica y cuando entendemos esto, somos capaces de traer un montón de tecnología que nos rodea. Esta ha sido la primera revolución cuántica, ya la hemos vivido. Ha sido esto. Claro, entonces, ¿esto de qué trata? Vale, la segunda revolución cuántica no va tanto sobre los actores, entender bien los actores. Si queréis verlo así, es como una obra de teatro. Átomos, electrones, fonones, fotones, todos esos actores los hemos entendido muy bien con el tiempo y sabemos manipularlos y controlarlos. El siguiente paso es controlar las superposiciones. Eso es la segunda revolución cuántica. Lo que queremos aprender ahora es a manipular cómo actúan los actores. Queremos manipular el libreto de la obra de teatro. Esta es la segunda revolución cuántica. Por resumirlo, yo creo que las tecnologías cuánticas, ¿no? Estas cosas que queremos hacer, básicamente se componen de estas tres cosas. Así a grosso modo, espero que ningún experto aquí me eche la bronca. Pero diría que son estas tres cosas. Y me parece muy interesante, porque hace 20 años, yo creo, o hace 20 años uno hubiera dicho cosas diferentes sobre cómo estas tecnologías han estado evolucionando. Y a mí me recuerda mucho a una cosa, que la gente del fondo es joven, entonces no lo ha vivido todavía, pero me recuerda mucho a estas reuniones de antiguos alumnos, ¿no? Que ya sabéis, ¿no? Que cuando estabas en el instituto, pues había alguien en clase que era como el super top, ¿no? El más guapo, el que sacaba las mejores notas, que tenía mejores amigos, ¿no? Más amigos, todo el mundo le quería, etc. No, como el super top. Y luego en clase pues había otra persona pues que no se le daba tan bien nada, ¿no? Que a lo mejor no tenía muchos amigos, le daba mal la clase, ¿no? Que pasaba desapercibido, ¿no? Teníamos esas dos personas. Pero claro, pasan 20 años, es esa reunión de antiguos alumnos, y las tornas cambian. Y de repente esa persona, ¿no? que era tan guapa y tal, pues de repente pues llega calvo, tiene un trabajo de mierda, no le gusta, y llega esa persona, que nadie daba un duro por ella, ¿no? Llega, y también está calvo, pero tiene un Ferrari. Entonces, yo creo que algo así ha pasado un poco aquí. Pero dejadme que lo desarrolle. A ver, computación cuántica. Rápidamente, la seguridad del mundo recae en un hecho matemático, ¿no? De hecho, ni siquiera es un hecho, es un poco una conjetura. O sea, ni siquiera está bien demostrado. Pero la idea es esta, que si tú tienes un número gigantesco, ¿no? Un número realmente enorme, separar ese número en sus dos factores primos es una tarea titánica. Es una tarea que a efectos prácticos pues no se puede hacer en un tiempo razonable. Si queréis verlo así, ¿no? Multiplicar estos dos números es muy fácil, ¡pum! Lo puede hacer cualquiera. Separarlos ya es otra historia. Y la seguridad del mundo recae en este hecho. RSA, ¿no? Y un montón más de protocolos de seguridad recaen en que esto no se puede hacer. Y todo el mundo pues, lo toma por seguro, ¿no? Que esto es inviable. Pero claro, de repente, yo creo que en torno a los años 70, 80, un montón de físicos y matemáticos empiezan a darle vueltas a una idea. Y es, oye, ahora mismo que estamos en este momento en el que estamos pensando en procesar información con ceros y unos y con sistemas de este estilo, oye,
¿y si existiera una forma de procesar información no solo con ceros y unos, sino con la naturaleza misma de los átomos, ¿no? Los átomos pueden ser cero, vamos a imaginar que esto es cero, o uno, ¿vale? Pero los átomos tienen otra posibilidad, y es estar superpuestos. ¿Y si existiera una forma de procesar información en la que pudiéramos como usar esto dentro de estos aparatos, dentro de estos computadores de información? Bueno, esta era una idea que estaba ahí, pero era una idea de frikis, era una idea de académicos, era una idea que, bueno, pues estaba ahí, había gente que le daba vueltas, pero sin más. Hasta que llegó más o menos el año 93-94. En ese año pasan dos cosas. Una es, primero, voy a dejar esta para la segunda. Primero, dos personas en las que una es un español, Ignacio Cirac y Peter Zoller. Sí, ¿no? Creo que es Peter Zoller, ¿no? Peter, ¿no? Correcto, me dicen, me lo chivan por aquí. Los dos demuestran que con parte de la tecnología que ya se tiene, esta idea de un ordenador que funciona con cuántica, no, es que esto se puede construir, es que esto se puede hacer. Y dejan shock un poco a la gente, en plan, Y por otro lado, Shor, matemático, encuentra que, oye, si tuviéramos, si acaso existiera este ordenador que funciona con cuántica, si hago con esos bits cuánticos, si hago con esos átomos que están funcionando como ceros y unos, si hago esto, si hago este procedimiento, entonces sí que puedo ese número grande separarlo en dos. Bueno, todos los servicios de inteligencia del mundo se cagaron encima y desde entonces hay mucho dinero que está fluyendo en este proyecto, ¿no? En el crear este computador cuántico. Usar estas estructuras que tienen superposiciones para poder procesar información. Y desde entonces también se estudia no solo el hardware, no solo el cómo hacerlo viable tecnológicamente, no construir esta máquina que pueda hacerlo, sino también el software, por así decirlo. Estudiar qué más cosas podemos hacer con estos qubits, con estos bits cuánticos, de modo que tengamos aplicaciones reales. Y desde entonces se han descubierto muchos algoritmos que pueden tener ventajas, pero debe decir que estamos en un momento en el que tampoco es una cosa espectacular. Siento decirlo por los expertos que están aquí. De hecho, muchas veces hay como promesas que salen, ¿no? Que se disparan, diciendo, hey, tenemos este algoritmo cuántico con el que lo vamos a hacer como el algoritmo de Shor, ¿no? Haciendo esto con este ordenador cuántico, lo vamos a hacer mucho mejor que un ordenador clásico. Vamos a romperlo. Y de repente aparecen investigadores como Erwin Tang. Esta chica es famosa porque lo que hace es decuantizar. Es decir, salen estos investigadores diciendo, mira, tenemos esto de aquí, que es fantástico, y Erwin lo coge y dice, a ver, pues mira, si con un ordenador normal hago esto, lo hago más rápido. Y básicamente les desmonta de vez en cuando a los investigadores en cuántica lo que están haciendo. Es una batalla entretenida y divertida. Entonces, un poco la situación es esta. La situación actual es esta. Todavía el ordenador clásico es más potente que el ordenador cuántico. No solo porque los ordenadores cuánticos por ahora son pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, Willow, que es el ordenador de Google, pues tiene alrededor de 1000 qubits, como lógicos, ¿no? Reales, que están ahí, mientras que para el algoritmo de Shor, el algoritmo este que rompe el mundo, necesitas 1 millón, así que estamos lejos. Sino también porque esos algoritmos que deberían revolucionar completamente nuestras vidas en diferentes aplicaciones, muchas de esas grandes promesas creo que todavía no están. Existe todavía una promesa que rodea el ordenador cuántico en este sentido de aplicaciones reales que van a revolucionar nuestra vida. Eso todavía es una cosa que está flotando. La promesa está en esto, en optimización, en que encontraremos algoritmos en estos ordenadores que nos permitirán cosas de logística, ¿no? Hacer tareas mucho más rápido, mucho más de lo que podría un ordenador normal. Todavía eso está bastante en el aire, creo yo. Pero hay una cosa que sí está clara, que podrá hacer un ordenador cuántico, y es esto. Y es que cuando, por ejemplo, imaginaos que la Bayer, ¿no? O una gran farmacéutica diga, oye, pues creemos que esta molécula gigante de 200 átomos, si pudiéramos sintetizarla, pues, oye, tendría este efecto, podríamos hacer un medicamento fantástico que sería pero no se sabe. Pero no lo saben. Cuando tengamos un ordenador cuántico podremos simular esa molécula. Las moléculas son cuánticas, así que
digamos que es muy costoso poder hacerlo dentro de un ordenador clásico. No tenemos ordenadores lo suficientemente potentes para los casos más grandes. Con un ordenador cuántico, esas moléculas podremos empezar a simularlas y poder entender una gran parte de la ciencia que todavía se nos escapa de ellas. Y una vez lo entendamos, eso sí que tendrá aplicaciones reales. Lo mismo pasa con materiales y con muchos otros sistemas cuánticos que podremos entender por fin gracias a este aparato. Así que, desde luego que el ordenador cuántico para la ciencia sí que será muy importante cuando lo tengamos. Lo cual me lleva al segundo pilar de las tecnologías cuánticas, que son las comunicaciones cuánticas. Vale. Mientras el ordenador cuántico sigue siendo una cosa que, bueno, está flotando en el aire, las comunicaciones cuánticas no, stonks. O sea, esto ya se está vendiendo. O sea, esto es una cosa que ya literalmente se vende y puedes comprar. La idea es sencilla, ya lo habéis visto. Tú tienes estas superposiciones cuánticas, estos varios estados sucediendo a la vez y estas cosas raras, pero cuando haces la pregunta, cuando miras, cuando observas, cuando interfieres con ese sistema, entonces esa magia cuántica se desvanece, desaparece. Claro, eso es muy interesante cuando uno quiere tener comunicaciones que son seguras, que están bien protegidas. Imagínate un mensaje que estuviera de algún modo escrito en estas superposiciones. Si tú vas maleante, lo coges y lo lees, lo destruyes. Entonces, uno puede pensar en un protocolo muy ingenioso en el que usa estas superposiciones para que solo tú y tu receptor podáis hablar. Es una cosa que se llama distribución de clave cuántica, o Quantum Key Distribution, QKD. Y es muy interesante porque esto ya está sucediendo. Ya hay muchos protocolos de este estilo que utilizan una cosa muy sencilla. Mientras que ese hardware cuántico del ordenador cuántico todavía se resiste en muchos sentidos, todo esto utiliza la luz. Los fotones, las partículas que forman la luz, tienen una polarización, pueden vibrar en varios sentidos, y esa vibración se comporta de forma cuántica. Así que puedes usarla para mandar estos mensajes cuánticos. Y de hecho ya puedes comprarlos. Mira, por ejemplo, esta es una empresa de Barcelona que se llama Luz Quanta y que literalmente puedes comprarle el aparatito para codificar tus mensajes utilizando un protocolo de distribución cuántica de clave. O sea, esto literalmente existe. Esta es una empresa que hacen cosas. O sea, esta es una tecnología real. Y bueno, por supuesto, esto hay que decirlo, los chinos son ya expertos en hacer esto. Tienen los récords de hacer las comunicaciones más largas, los canales más seguros, y para que veáis que esto es una cosa que toca tierra completamente. Hay más cosas que tienen que ver con comunicaciones, como es generar números aleatorios que sean aleatorios de verdad. Ya sabéis, si tú coges un dado y lo tiras, pues parece que es un número muy aleatorio. Pero la realidad es que si hubiera alguna manera de calcular el ángulo, la velocidad, el giro del cubo, uno podría saber el resultado. Así que no es de aleatoriedad de verdad. Y cuando se trata de sistemas informáticos pasa un poquito lo mismo. Hay como fallos de seguridad en ese sentido, ¿no? Podrías averiguar de algún modo, ¿no? parte de esos números aleatorios. La cuántica sí que te permite tener aleatoriedad de verdad, pura. Así que, bueno, tenemos esta empresa, QSide. Si no me equivoco es madrileña, aunque puedo que me equivoque, bueno, es española, al menos eso sí, que te permite generar estos números aleatorios. Y una vez más, esto también lo están vendiendo, está sucediendo. Lo cual me lleva a los sensores cuánticos, que es como, sensores cuánticos, qué feo es esto. Para mí los sensores cuánticos, es mi opinión personal, luego me podéis matar después, todos los expertos, pero creo que son los ganadores, total y completos. Una cosa que no darías un duro por ellos, así al principio, y son un mercado que hay gente que estima que está en 1.000 millones de dólares. O sea, esto es tecnología de verdad que se está vendiendo, una vez más. Si uno hablara sobre estos sensores cuánticos, que básicamente es hacer tecnología que utilice cuántica para medir mejor con cuántica. Pues por un lado tenemos dos que destacan mucho en este diagrama de quesitos, y son estos dos. Uno son los relojes atómicos, existen desde hace ¿el qué? ¿70 años más? Son las mejores medidas que tenemos del tiempo. Hoy en día los mejores se llaman relojes ópticos, podría hablar mucho de ellos, muy interesantes. Mientras que por otro lado tenemos estas cosas de aquí que se llaman squids. No son calamares, son algo así como un dispositivo de interferometría no sé qué, es difícil. Pero la idea es que estas cosas de aquí, muy, muy pequeñas, te permiten medir campos magnéticos con mucha finura.
En el fondo, las tecnologías cuánticas se basan un poco en la idea de que el mundo cuántico es tan delicado que puedes usar esa delicadeza para medir con mucha precisión. Ok, como veis, estos son las 3 pilares de las tecnologías cuánticas, lo cual yo creo que me lleva a la idea de lo que estaréis esperando muchos de aquí, y es, vale, ¿y todo esto cómo me va a dar trabajo? ¿Cómo va a entrar la nómina con todo esto? Vale, yo podría, no sé, montarme aquí mi paranoia y mi historia para venderos futuros vaporosos y completamente inventados, pero creo que lo justo es que vayamos a la realidad actual. Estas son 2 empresas españolas, gente de Kilimanjaro y la gente de Multiverse, gente que están haciendo cosas de tecnologías cuánticas. La gente de Kilimanjaro hacen ordenadores cuánticos analógicos, aunque bueno, tienen varias ramas, hacen un poco de todo, igual que los de Multiverse, aunque los de Multiverse una cosa que se especializan es en utilizar técnicas que son cuánticas para hacer inteligencia artificial de forma más compacta. Pero digamos que, mirad, aquí tenemos empresas de tecnologías cuánticas. Oye, ¿por qué no nos metemos en su página de careers, ¿no? En plan de qué puestos de trabajo están ofreciendo y vamos a ver qué hay? Y bueno, pues cosas así normales, ¿no? Junior Quantum Engineer, cosas Senior Quantum Layout Engineer, o sea, cosas completamente habituales. De hecho, cuando te miras un poco cuáles son los requisitos para entrar en estos puestos, pues máster, un entendimiento sólido de la teoría de muchos cuerpos cuánticos. Pues la ESO, ¿no? Eso está ahí todo el rato. Y esto no cambia. La gente de QSight, los de los números aleatorios, una vez más, cuando miras un poquito qué carreras son, pues mira, sí que tenemos cosas que en este mundo tech pues son normales, ¿no? Production Engineer, ¿no? Un administrador de sistemas, pero luego la mitad son cosas raras, son cosas nuevas completamente. Teórico de información cuántica, ingeniero de sistemas cuánticos. Estas son las profesiones del futuro. Esto es lo nuevo. Y yo creo que no va a parar de crecer este tipo de cosas. Ahora, ¿qué tienen en común? Para que os hagáis un poco la idea. Yo lo resumiría así. Yo diría que es formación STEM avanzada. Ya lo habéis visto, gente con máster, gente con doctorado directamente en cosas muy específicas, muy específicas. Luego, por otro lado, tienen competencias digitales avanzadas. Lo que me refiero es que saben programar varios lenguajes, algunos de ellos muy técnicos, porque están trabajando con el hardware directamente. Y por último, es gente que está en la frontera. Es gente que están aprendiendo tecnologías completamente nuevas cada día para poder hacerlas mejor. No son trabajos de machacar, son trabajos en los que realmente tienes que estar innovando y tienes que estar renovándote todos los días. En otras palabras, son frikis, muy frikis y son turbo frikis, ¿vale? Ese es vuestro futuro, chicos. De hecho, ya este futuro, ¿no? Se está tramando en la Politécnica de Valencia. Por ejemplo, han sacado una ingeniería en física, ¿no? Un grado de ingeniería en física para poder como hacer más específicos estos perfiles. Y quién sabe, aquí ya sí que me monto mi paranoia. Cuando el ordenador cuántico lo tengamos en el futuro, es muy probable que necesitemos programadores especializados en ordenadores cuánticos. Es decir, no existe un lenguaje de programación cuántico, al menos generalizado, etc. Ahora mismo, para programar en un ordenador cuántico, básicamente estás haciendo puertas lógicas. Estás programando en ensamblador, o sea, estás en el nivel más bajo. Todavía no hay este lenguaje universal de programación, pero en el futuro lo habrá. Y eso requerirá gente especializada para trabajar con un ordenador cuántico utilizando estos lenguajes. Y, por supuesto, una cosa que ya existe. La defensa contra el ordenador cuántico. Esta cosa que se llama seguridad postcuántica, ¿no? O criptografía postcuántica. El decir, vale, tengo mi sistema clásico, me tengo que defender de este atacante. Me tengo que defender de él. Que básicamente es dejar de un lado RSA y hacer nuevos sistemas o utilizar nuevos algoritmos de encriptado que sí sean fuertes contra el ordenador cuántico. Es decir, que la defensa del ordenador cuántico también va a requerir de puestos de trabajo. De hecho, ya básicamente existen. Ya están trabajando en ello. Sergio Boixó, y con esto ya termino, gracias por la paciencia. Sergio Boixó, que es uno de los superjefazos de Google Quantum, allí en Los Ángeles, es un español, tenemos un leonés haciendo ese tipo de cosas, me dijo en una entrevista esto.
Y es, no te autolimites. Cuando le preguntaba sobre qué deberían los jóvenes buscar si querían trabajar en esto, pues me dijeron esto, no te autolimites sobre todo si eres joven. A lo mejor eres la primera persona en encontrar esa aplicación que necesite estas tecnologías cuánticas. Y me pareció muy, muy interesante, ese solape entre lo que tú sabes con todo este mundo. Ya sabéis, al final Feynman nos dijo que si entiendes la mecánica cuántica, no entiendes la mecánica cuántica. Bueno, yo diría que actualmente entendemos bastante bien la teoría cuántica y que gracias a eso tenemos todas estas aplicaciones. Así que, quién sabe si vosotros podéis dar el siguiente paso y revolucionar todo este campo. Así que, chicos, muchísimas gracias. No te me vayas, Crespo, que vamos a despedir a toda esta maravillosa gente por haber venido el día de hoy. Muchos llevamos aquí todo el día, intenso, mañana más, por la mañana. Gracias a todos los que habéis venido, tanto a la charla de Crespo como a todo el día, todas las charlas súper interesantes y debates que estamos teniendo. Y al final, pues, es un futuro abierto y por hacer, ¿eh? Sí, la verdad es que ya te digo. Así que, oye, muchísimas gracias. Un aplauso para todos y un aplauso para Crespo, que es un crack. Y nos vemos mañana.